Dios y de la patria, se abre la sesión. Antes que nada, le damos la más cordial bienvenida al señor Ministro de Justicia, don Jaime Campo. Bienvenido a la comisión. Y el señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor secretario. Gracias, presidente. Se ha recibido un oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República, mediante el cual se presenta la urgencia simple para el despacho del proyecto que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada de Niños, Niñas y modifica normas legales que indica. 2. Proyecto iniciado de moción que modifica el Código Procesal Penal en materia de legitimación activa tratándose de los delitos sexuales cometidos contra menores de edad. 3. Oficio del Subsecretario de Justicia, mediante el cual remite informe semestral de los resultados de gestión de las corporaciones de asistencia judicial, Ley de Presupuestos 2017. 4. Comunicaciones de los profesores de Derecho Constitucional, señor Francisco Zúñiga, Sebastián Soto, Fernando Atria, Fernando García y Manuel Núñez, a través de los cuales excusan su participación en la presente sesión por razones de agenda. Y finalmente, una comunicación de un oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República, mediante el cual formula indicación al proyecto de ley que modifica el Código Penal en lo relativo a los delitos de cohecho y soborno, aumentando las penas, tipifica los delitos de soborno entre particulares y de administración desleal, y la Ley 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho. Eso es todo, presidente. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Cerrada la cuenta. Entrando a la orden del día, corresponde iniciar la discusión de la moción que modifica la Carta Fundamental para perfeccionar la regulación contenida en los capítulos 1 a 8 en las materias que indica Boletín 11.342-07. Ahí teníamos invitados, señor secretario, ¿no? Se excusaron los invitados. Diputado Esquella, le ofrezco la palabra sobre el proyecto. Gracias, presidente. No es responsabilidad mía que se hayan excusado los invitados. Pero entiendo que es primera vez que tenemos este proyecto de reforma constitucional a la vista. Y quizás, solo sin el ánimo de profundizar, ya que tenemos en tabla también otro proyecto, dar el contexto. Nosotros, con algunos parlamentarios, estuvimos trabajando en virtud de varios elementos que fueron quedando en distintas modificaciones constitucionales que nos ha tocado a lo largo de los años tramitar. Siempre nos fuimos dando cuenta de que habían algunas modificaciones que quizás no eran tan controvertidas y que había un consenso mayoritario de que se debían, digamos, implementar en la Constitución, y que para eso no era necesario modificar íntegramente la Constitución, sino que bastaba el llevarlas a texto en una reforma y, por cierto, avanzar en ello. Entonces, acá tenemos a la vista nosotros un proyecto, presidente, que reúne 20 modificaciones, 19 modificaciones, para ser más exacto. ¿Sí? Son 19 las modificaciones que están dentro del texto. Varias de ellas, para quienes no han suscrito, quienes no suscribieron esta reforma constitucional, se van a dar cuenta que son bastante transversales. Habrán otras que son más discutibles, que serán perfectibles, quizás dirán algunos. Pero en términos generales, el ánimo que hubo detrás de este trabajo fue precisamente el abordar la mayor cantidad de modificaciones a la Constitución en las cuales nosotros creemos que existe un acuerdo transversal. Y hay algunas que son más de fondo, hay otras que son de forma, cosas que durante mucho tiempo se debió haber procedido, digamos, a modificar, como por ejemplo eliminar dentro del artículo 19, en el número 7, los términos de procesado, que obviamente no hace referencia al nuevo sistema procesal penal. También en el mismo número 19, la referencia a la pena de muerte, por mencionar, digamos, algunos de los elementos que son quizás más obvios, digamos, que había que corregir. Hay otros que apuntan más bien al fondo, pero que me da la impresión, y por de pronto, digamos, teniendo a la vista quienes suscribieron el proyecto de reforma, que hay, digamos, un amplio consenso. Las consideraciones especiales para la nacionalidad por gracia, cuando ésta se pierde, algún requisito especial, digamos, desde el punto de vista de cuando se adquiere,
el reconocimiento expreso del debido proceso en materia de procedimientos administrativos, un tratamiento especial para el error judicial, en fin, las vacantes parlamentarias quizás podría ser un poco de los temas más controvertidos, cómo, digamos, se reemplaza el actual mecanismo que establece la Constitución para llenar las distintas vacantes. Acá lo que hicimos nosotros es recoger un trabajo que se hizo en esta misma comisión años atrás a propósito de varios proyectos que se refundieron, pero que lamentablemente no siguieron avanzando y no se transformaron en modificación constitucional. Nosotros creemos de que, de acuerdo, digamos, a esta manera de redactarlo, sí podríamos encontrar el consenso. En fin, no pretendo enumerar las 19 modificaciones, lo que sí quería es darle el contexto de lo que animó a quienes más entusiastamente estuvieron trabajando. Acá están presentes, digamos, Cristian Monker, Osvaldo Andrade y varios de los que también, digamos, suscribieron, dentro de los cuales también está usted, señor presidente. No sé si quizás otro de los que participó activamente en esto quiere agregar algo más. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Esquella. Diputado Andrade. Presidente, muchas gracias. Decía que este es claramente un esfuerzo muy transversal de construir una propuesta de modificación a la Constitución en 19 aspectos que, por razones de nuestra propia experiencia y de situaciones que se han generado en esta misma comisión, nos pareció importante enfrentar. Por cierto, no tiene para nada una posición maximalista, es más bien un punto básico de entendimiento, un esfuerzo desde donde poder construir probablemente en el futuro mayores y mejores acuerdos, pero da una señal inequívoca que en el Parlamento y en la Cámara de Diputados y en la Comisión en particular hay una masa crítica sustantiva que apunta a crear las condiciones para ir modificando nuestra Carta Fundamental. Ya digo, desde aspectos que pueden ser un tanto menores, pero que evidentemente enfrentan problemas concretos. Recuerdo el caso específico del veto ciego, por ejemplo, que tuvimos a propósito de la reforma laboral, o de la situación que se nos generó a propósito de un parlamentario que fue electo habiendo sido condenado por una pena que generó una tremenda polémica cuando asumió la vicepresidencia de la Cámara, o las situaciones a propósito del fuero, etcétera. Como bien dice el diputado Esquella, no es la intención en hacer un resumen pormenorizado, el proyecto está a la vista, pero lo destacado y tal vez lo más interesante es que logra conciliar puntos de vista que pueden ser muy diferentes, pero que en estas materias tenemos un principio común. Y creo que la importancia política que esto implica tiene que ver con eso, y por esa razón es que la suscripción de la propuesta es tan amplia y transversal. Tal vez en la medida que evidentemente vamos escuchando a los profesores y a los académicos que desgraciadamente hoy día no están, pero que espero yo que seamos recibidos, podamos ir resolviendo, mejorando, eventualmente descubriendo algunos errores que se podrían haber cometido, pero el sentido político es quizás lo más destacado, presidente, y por esa razón quiero secundar las palabras del diputado Esquella y ratificar el esfuerzo que hemos hecho en esa dirección. Son 19. Algunas son muy relevantes para el propio interés de la corporación, como el tema de las urgencias. Vamos a tener probablemente alguna discusión con el gobierno respecto a estas cosas. Hay también temas vinculados con el tema electoral, como es el reemplazo ante situaciones de vacancia o elecciones complementarias. Bueno, hay de distinta naturaleza: la eliminación de la pena de muerte, su referencia aún vigente, el debido proceso, la posibilidad de indemnización ante error judicial, ante el tribunal. Es decir, hay un conjunto de materias, presidente, en que la transversalidad de los suscritos han logrado llegar a un acuerdo. Reconocemos que es un esfuerzo mínimo, que tiene un sentido de una proyección y que la proyección la irá dando el propio debate y en la medida que vamos avanzando en esto. Pero nos parece que es una señal inequívoca que en la Cámara de Diputados hay condiciones para avanzar en modificaciones, espero cada vez más sustantivas, de la Carta Fundamental y en ese sentido lo valioso del esfuerzo. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Andrade. Le ofrezco la palabra al diputado Monquero. Presidente, sí, mire, yo creo que voy a ser bien breve porque los dos diputados que me antecedieron, Arturo y Osvaldo, han sido bastante claros en el sentido político de esto. Porque aquí hay reformas que dicen relación con mejorar aspectos
que son a lo mejor menores en materia constitucional, pero que no por eso dejan de ser importantes. Y hay otros que son también bastante relevantes y que a lo mejor que el debate político contingente los deja de lado, como por ejemplo abordar cierta reforma en materia de urgencia, abordar cierta reforma en materia de Ministerio Público, abordar ciertas materias anticipándonos a la elección de los gobernadores respecto a la posibilidad de acusar o no, o de interpelar o no al futuro gobernador regional, que ya está establecido en la Constitución, pero no nos hemos puesto de acuerdo en la fecha de la elección simplemente, pero todo indica que hay una voluntad política de elegirlo. Y así, para no alargarme, presidente, yo creo que este es el fruto de un trabajo de tiempo. Aquí no hay improvisación, aquí hay un fruto de trabajo político y técnico, donde dejamos de lado situaciones que no eran objeto de acuerdo, pero sí avanzamos en mínimos comunes que a nuestro juicio es relevante, y entendemos que la Constitución no es una Constitución, todos los que estamos en este proyecto impulsándolo, no es un instrumento que no se pueda modificar, no es un instrumento pétreo, ni mucho menos, o que tenga dificultades, o de aquellos instrumentos o de aquellas instituciones que no se pueden tocar, al revés. Entendemos que se tienen que mejorar, entendemos que se tiene que ir actualizando, que tienen que ir interpretando la realidad de la sociedad en la medida que va transcurriendo el tiempo, y eso es reflejo de este documento. Pero también el ánimo de seguir debatiendo en estas materias, porque esto es un tema, el tema constitucional es un tema que llegó para instalarse y para quedarse. Yo creo que eso también hay que señalarlo. Tal como el cambio del sistema electoral fue un tema que llegó para instalarse, quedarse y modificarse como se hizo. No hubo acuerdo quizás, pero se logró modificar. Algunos más, otros menos empeño le pusieron, pero en esta comisión que tuvimos la posibilidad de verlo, participamos todos activamente, más allá de los votos de cada cual, por lograr un buen sistema electoral. Entendiendo que son situaciones distintas, también es un tema, a mi juicio, en lo personal, que llegó para quedarse. El debate constitucional no va a ser el mismo que el que tuvimos hace 10 años o 5 años o hace 2 años. Esto va a ir evolucionando en un proceso de una nueva constitución, en un proceso de una constitución modificada, pero claramente el Parlamento haciéndose cargo y buscando soluciones constitucionales como corresponde. Ese es el sentido de esta reforma, que no es del todo ambiciosa, pero yo creo que es ambiciosa desde el punto de vista político y transversal, y se agradece, presidente, que usted lo haya puesto en tabla para empezar a estudiarlo y ver si es posible que lleguemos a un acuerdo y sacarlo adelante. Diputado Gutiérrez. Presidente, es que René me acaba de comentar que nos hemos constituido una asamblea constituyente, ¿no? ¿En qué va? No, que no me perdí esa parte, no. Claro, por eso estaba viendo la fecha que se presentó esto, y es 1 de agosto del 2017. Esto fue hace unos días atrás, ¿no? Me lo perdí. ¿Y está sorprendido? Sí, no, y el amplio consenso, ¿no? Para que la ciudadanía sepa que aquí te están planteando reformas constitucionales y acuerdos transversales para llegar a modificación de la Constitución. Me parece interesante. Yo no lo tenía dentro de mi libro, pero en principio me parece que es bien, pero voy a poner a todos, ¿sí? Eso. Ofrezco la palabra. A ver. Sí, diputado, pero ya no importa, ya hizo uso de la palabra. ¿Quiere retomar la palabra? Ya, no. ¿Censurar usted o no? No, estoy preguntando. Lo pasa que... No, pasa con los principios que establecen la transparencia y todas esas cosas. Pensé que usted iba a ser más receptivo a mi opinión. Lo que pasa es que uno para ofrecer la palabra, gracias, diputado, gracias. Usted se ha determinado nada más, diputado. Ya. Perfecto. Ya. ¿Alguien más sobre el proyecto? Diputado Asquella. Solo para cerrar el capítulo, pedir si es que podemos, no sé cuáles fueron las excusas que dieron los profesores, pero me imagino un problema de agenda. Si pudiéramos reagendar con ellos, sería interesante contar con los ya invitados. No tuvo tiempo ni siquiera de responder, pero le vamos a ofrecer la palabra al señor secretario para que pueda dar lectura a la excusa.
Imagínate cómo debe ser esa asamblea constituyente en Venezuela. ¿Ya? Dale, muy bien. La lectura. Presidente, ¿no? Las excusas por razones de agenda fueron de los profesores de Derecho Constitucional Francisco Zúñiga, Sebastián Soto, Fernando Atria, Fernando García y Manuel Núñez, que fue a sugerencia de los distintos diputados, todos. Problema horario, de No, es discusión. solo de agenda, ¿no? Está, ¿Ah? Pidieron reagendar. Sí. Ya. Sí. Tenemos dos posibilidades. O tratamos de agendarlo para el diputado Gutiérrez, está medio sobreexcitado hoy día, parece. Tenemos la posibilidad de hacerlo el día miércoles de la próxima semana, recordemos que el día martes es feriado, o el día lunes de la subsiguiente, o el martes de la subsiguiente. Seguiríamos entonces el martes 22. Para el martes 22, ¿le parece que pudiéramos ya agendar con los invitados para el martes 22? ¿Con los mismos? ¿Alguien sugiere algo más? ¿No? Yo creo que sería importante quizás que pudiéramos invitar, no sé si en esta oportunidad, pero al presidente del Tribunal Constitucional. ¿Ah? No sé, porque corresponde en su momento. ¿Ah? ¿Le parece o no? Por la atribución que se le... Sí, de todas maneras. ¿Ya? ¿Si le parece a la comisión? Así se acuerda. Al director, a la... Perfecto. ¿También al presidente del Consejo del CERVEL o al director? Presidente del Consejo. Presidente del Consejo del CERVEL, ¿de eso, no? Así es. Si le parece a la comisión, así se acuerda con el voto en contra del diputado Gutiérrez, de todo, ¿ya? Lo vamos a poner desde ya en contra, ¿ya? Si ustedes dan el acuerdo, tampoco también estoy en contra. Ya. Bueno, entrando al segundo lugar de la tabla, corresponde iniciar la discusión de la moción que modifica el Código Penal lo relativo a los delitos de cohecho y soborno, aumentando las penas, tipifica los delitos de soborno entre particulares y de administración desleal, y la ley 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica el boletín 10.739-07. Asiste el ministro de Justicia, le damos la bienvenida junto a los asesores don Ignacio Castillo y Renata Sandrini. Antes de ofrecer la palabra al ministro, yo quisiera preguntarle, porque fue algo que nosotros conversamos y discutimos en la comisión, porque un proyecto similar a este fue trabajado en el seno de esta comisión, fue aprobado en el seno de esta comisión, fue aprobado en la sala de la Cámara de Diputados, fue despachado al Senado, y con posterioridad a aquello, ¿no es cierto?, el Senado lo que hace es frenar esta moción y poder ellos aprobar la que estamos discutiendo en estos momentos, la aprueban, la despachan, en lugar de tramitarla que nosotros le habíamos enviado a la Cámara de Diputados, nos llega acá, y yo quisiera preguntarle, ministro, ¿por qué ustedes toman la decisión de colocarle urgencia a esta moción de los senadores y no a la moción de los diputados que fue aprobada previamente tanto en la comisión como en la sala de la Cámara? Yo creo que del Ejecutivo al menos necesitamos nosotros una respuesta de por qué de alguna manera no se continuó con el proyecto que tenía un estado de avance mayor, producto de la diligencia que se tuvo en su momento. Yo no era parte de la Comisión de Constitución, pero en esta comisión y luego en la sala de la Cámara, y que se frenó en el Senado, lo que nos parecía lógico que ese proyecto que estaba más avanzado hubiese tenido las urgencias del Ejecutivo y no esta moción que fue bien reactiva de parte del Senado. Efectivamente la habían presentado antes, pero no la habían discutido ni la habían aprobado hasta que le llegó la nuestra. Y entiendo que aquí el Ejecutivo tomó una opción por la del Senado, y creo que es bueno que esta comisión al menos tenga la posibilidad de conocerlo. ¿Sí? ¿Pero diputado Zafirio? Estoy un poco confundido, presidente, con lo que usted plantea, porque aquí tenemos el proyecto aprobado por el Senado y tenemos las indicaciones, entiendo que son las indicaciones a este proyecto. Sí, así es, sí. O sea, ¿cuál es la confusión? que si hay indicaciones
pareciera que el Ejecutivo no está asumiendo como propio el proyecto aprobado por el Senado. No, pero se le puso urgencia a este y se va a avanzar respecto a este. Es decir, que el correcto. otro proyecto que se aprobó primero en la Cámara de Diputados va a quedar ahí en el Senado, no se va a terminar de tramitar. Es que el del Senado debe ser un buen proyecto, presidente. Sí. Eso queremos saber. Bueno, ministro, le ofrezco la palabra. Muy bien, gracias, presidente. Presidente, la explicación es muy simple, como bien lo advierte el diputado Zafirio. Lo que aquí ocurrió es que en paralelo la Cámara y el Senado estuvieron legislando o tramitando en primer trámite constitucional exactamente la misma materia. Y en estos momentos el gobierno, el Poder Ejecutivo, se encuentra con un proyecto aprobado por la Cámara, que pasó al Senado, y luego con un proyecto aprobado por el Senado, que ahora está siendo conocido por la Cámara en esta audiencia. Y por una razón de técnica legislativa, y a partir de los compromisos que el gobierno y particularmente la presidenta de la República ha ido adquiriendo, en estos momentos tenemos la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado absolutamente saturada desde el punto de vista del Ministerio de Justicia con todos los proyectos de ley que se vinculan con la nueva institucionalidad en materia de menores. Y bien sabemos que el deseo del gobierno y la presidenta es avanzar aceleradamente en esa materia. Entonces las alternativas que teníamos eran uno o dos caminos. O tomábamos el proyecto del Senado y le incorporábamos todo lo que ya estaba aprobado por la Cámara, o tomábamos el proyecto de la Cámara y le incorporábamos todo lo que había sido aprobado en el Senado. Y como vuelvo a repetir, por la carga de trabajo que a raíz de la legislación de menores tenemos en el Senado, en el corto plazo no tengo la posibilidad o no tenemos la posibilidad de avanzar en esta materia en el Senado, lo que hemos hecho a través de la indicación de que ustedes ahora van a conocer, tomamos el proyecto del Senado y le pusimos todo lo que ustedes habían aprobado en su minuto. Y por ende, de un punto de vista nuestro, salvo alguna perfección que todavía se puede hacer en la discusión en particular, por otro tipo de indicaciones, creo que lo que hoy día están conociendo es una buena síntesis, un buen resumen, tanto de lo que aprobó la Cámara como lo que aprobó el Senado, y les aseguro que todo lo que ustedes en su minuto aprobaron está contenido ahora en la indicación. Bueno. Ministro, usted va a explicar, me imagino, la indicación, ¿no? Sí, por supuesto. Así que esa es la única explicación, solamente consideraciones de técnica legislativa. Y obviamente, y obviamente el proyecto del Senado, el proyecto de la Cámara, que hoy está en el Senado, eso no va a tener tramitación y solo vamos a seguir con esto. Y una última consideración, que ustedes, también la saben, es una consideración de orden temporal. Sabido es que estamos con fuertes presiones de la Cancillería para que este proyecto que modifique el Código Penal en materia de cohecho, soborno, etcétera, etcétera, tiene que ser aprobado a la brevedad posible, ya que hay compromisos internacionales que Chile contrajo con la OECD y bueno, y tengo la presión de la Cancillería, no lo puedo ocultar. Diputado Zafirio, Es que mejor no lo prendiera, pero porque no me gustaría decir esto porque ya lo dije ya una vez con ocasión de una visita por su intermedio presidente del mismo ministro. Y es que los tiempos legislativos, salvo las urgencias, los definimos en la Cámara y en el Senado. No los define la Cancillería.
Así es, pero yo creo que por eso es tan importante la reforma constitucional, para poder calificar las urgencias también. Ahora, yo creo que es importante que nosotros tengamos un tiempo para poder conocer efectivamente bien este proyecto, para poder conocer las indicaciones, y a mí me parece, ministro, que la urgencia que ustedes nos han dado vence la próxima semana, vence el martes o el miércoles, porque el martes es feriado, el miércoles, hace imposible que nosotros tengamos efectivamente una tramitación como corresponde a este proyecto. Entonces yo creo que si además optó por un proyecto distinto, que fue el del Senado, creo que lo mínimo que necesita esta comisión es poder tener el tiempo para poder conocer bien ese proyecto, conocer las indicaciones, escuchar a algunos invitados antes de poder despacharlo. Creo que es lo mínimo, y con las urgencias que tenemos, naturalmente que eso es imposible. Es como hacer fe completamente de lo que ocurrió en el Senado y que lo despachemos porque la Cancillería necesitaba sacarlo urgente, pero yo creo que lo responsable sería poder mirar en detalle el proyecto y las indicaciones, que entiendo que se presentaron hoy día, por lo demás, ¿no, señor secretario? Fueron presentadas hoy día, ¿ya? Diputado Soto, diputado Soto, Presidente, bueno, en buena hora estamos viendo este proyecto. Este es un proyecto, diría yo, de los insignia que partieron con la agenda anticorrupción el año 2015. Nosotros lo aprobamos en una tramitación que fue bien larga. Recuerdo que le pedimos a la asesoría al Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Chile. Ellos estuvieron acá, escuchamos al Instituto de Ciencias Penales, a todas las autoridades que tenían que ver con este proyecto. Y finalmente hicimos un proyecto que a nosotros nos pareció muy bueno, con innovaciones como la creación del delito de administración desleal, subimos las penas, definimos mejor los tipos penales. Yo diría que todos nos sentimos bien con el resultado de ese proyecto de ley. Lamentablemente nos viene de vuelta otro, y ciertamente la sensación que tenemos no es agradable. Pero yo diría que más desagradable no aprobar estos proyectos de ley, y que hoy día los delitos de soborno, cohecho, tengan a veces las dificultades que todos sabemos y que hay que lograr corregir. Cada delito de este tipo que se conoce en la opinión pública me trae a la mente de que está pendiente este proyecto de ley. Yo creo que hay que tramitarlo con un sentido de urgencia, y creo que hay que valorar algo. En la tramitación que hicimos el 2015, y el delito y los delitos que nosotros enviamos como proyecto al Senado, gran parte de ellos fue recogido por el Senado. No hubo una innovación completa. Yo diría que, me gustaría que nos dijeran, pero gran parte de este proyecto que viene de vuelta recoge el trabajo que hicimos nosotros. Probablemente hubo un plagio ahí o un copy-paste, y eso, digamos, nos obliga a nosotros a considerar que esa materia ya revisamos. ¿Dónde hay una mayor dificultad? En las materias que pueden ser nuevas. Y me gustaría saber qué tan nuevas son. Yo tengo la percepción que es bastante poco. Y esto prácticamente tenemos que tomarlo, digamos, con que el trabajo es nuestro. Yo no diría que es un trabajo ajeno, porque ellos se nutrieron también con el trabajo que hicimos. Y solamente quedaría por revisar, presidente, y por eso yo creo que no hay que darle una tramitación excesivamente larga, los aspectos que son distintos a los que nosotros aprobamos. Ahí hay que ponerle ciertamente atención, y en ese sentido yo propongo que invitemos al mismo Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Chile que nos ayude en esto, tal como nos ayudaron inicialmente, que nos elaboren un informe también con respecto a cómo viene este proyecto del Senado, particularmente en los temas que son modificaciones a lo que nosotros hicimos. Diputado Esquella. Gracias, presidente. Lo primero, en parte me lo responde el diputado Soto, era a modo de pregunta si es que la indicación que está entrando hoy día es la que lo equipara al proyecto que nosotros conocimos en su minuto, o ya viene equiparado con lo que se aprobó en el Senado. Esto lo equipara. Perfecto. Y lo otro, si es que vamos a tener y nos vamos a estar refiriendo a los mismos contenidos, yo no repetiría la gran cantidad de invitados que tuvimos la otra vez. Basta con uno de los que participó en esa subcomisión, el jefe del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Chile, o alguien más. Eran varios los que participaron. Bueno, al mismo Ignacio creo que le tocó formar parte de esa comisión. Simplemente para que nos vayan ilustrando las modificaciones y ahí votar nomás. O sea, para no tener que repetir sesión tras sesión todo lo que se hizo años atrás. Gracias. O sea, a mí me parece que si fue tan bueno el trabajo que se hizo acá, sigo sin entender de por qué no se
avanzó respecto a ese proyecto. ¿Ya? Lo sigo sin entender y sobre todo porque además llegó al Senado mucho antes que ingresaran los proyectos de la agenda de modificación a la institucionalidad en materia de infancia. Quiero insistir en aquello porque creo que es un tema de mínima consideración a la Cámara, digamos. Y yo estoy de acuerdo con que no vamos a repetir el trabajo que ya se hizo en el primer trámite constitucional, en el proyecto anterior. Estoy de acuerdo con eso, pero también creo que es importante que seamos capaces al menos de tener alguna sesión con invitados, además de la del ministro, como para poder conocer el detalle, las indicaciones, ver si es que hay algunos cambios que de repente pueden ser bien sutiles o omisiones, pero que pueden ser significativos. Entonces, yo lo que propongo, bueno, al final voy a proponer una metodología que nos permita de alguna manera que tengamos una sesión para poder escuchar a los invitados, particularmente al jefe del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Chile, y que después de eso, ¿no es cierto?, podamos empezar a votar este proyecto. Pero creo que sería bueno que el ministro pudiera explicar cada una de las indicaciones del proyecto. Perdón, presidente, sin perjuicio de que como Ignacio Castillo ha estado detrás de estos proyectos, porque en el fondo son tres. Tuvimos la moción original del Parlamento, luego cuando esto se fusionó con la moción de los diputados, y luego la moción de los senadores, y el que verdaderamente ha estado detrás de todo esto desde el punto de vista del Ministerio ha sido Ignacio, así que sin perjuicio de las explicaciones que le va a dar Ignacio, solo a título de titulares. Por ejemplo, uno, materias que no estaban contenidas en el proyecto del Senado y que las vamos a tener que incorporar ahora vía indicación y que eran materias de ustedes, del proyecto de la Cámara. Se modifica el delito de negociación incompatible elevando las penas. Se endurece la sanción del delito de negociación incompatible mediante el tráfico de influencia. Se aumentan las penas del delito de extracciones ilegales. Toda materia ya discutida por ustedes. Se aumentan las penas del delito de cohecho. Se reformula el delito de cohecho a funcionario público extranjero. Se incorpora una nueva pena accesoria para los delitos de cohecho. Se tipifica la corrupción entre particulares. Se tipifica el delito de administración desleal. Y se incorpora dentro del catálogo de delitos sancionados por la ley 20.303, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas nuevos ilícitos. Todo esto fueron materias ya discutidas por ustedes y que, como no estaban incorporadas, no estaban bien tratadas en el proyecto del Senado, que se conoce ahora, nosotros las estamos introduciendo en los mismos términos aprobados por la Cámara en la indicación que ha ingresado en el día de hoy. Segundo, ¿cuáles son las materias nuevas, entre comillas, que yo entiendo que se están planteando, o materias no vistas por ustedes? Son las contenidas en este número segundo, que fueron cuestiones así es, porque fueron aprobadas en el Senado, pero son temas que ustedes no revisaron. Oye, espera, está bien, pero termine, después hacemos las preguntas. No, se está funcionando. Por ejemplo, uno, en los delitos de cohecho y corrupción entre particulares se amplía la naturaleza que puede tener el beneficio percibido. En este sentido ya no se exigirá que este sea económico, sino que se aceptará que sea de cualquier otra naturaleza. Lo anterior ya estaba presente en el cohecho a funcionario público extranjero, mas no en el cohecho a funcionario público nacional, con lo cual esta propuesta soluciona una contradicción presente en nuestro Código Penal desde el año 2009. Y el segundo tema, que viene del Senado y que no fue discutido en su momento aquí en la Cámara, se mantiene un aumento superior al aprobado de la Cámara de Diputados respecto a las penas aplicables a las distintas figuras de cohecho, pero proporcional al resto de los ilícitos relacionados con la función pública. Estos son, solo esos dos puntos son, entre comillas, temas nuevos para ustedes
que vienen, que tienen su origen en lo aprobado por el Senado. Y luego viene un tercer grupo que se denomina, dice, otras modificaciones nuevas contenidas en la indicación que acabamos de presentar. Esto surgió un poco del trabajo del ministerio a partir de la comparación de lo aprobado aquí en la Cámara con lo aprobado por el Senado, y que nos parecieron razonables que así se plantease. Por ejemplo, se aumentan las penas de los delitos de malversación de caudales públicos y de fraudes al fisco para efectos de hacerlas más armónicas con los aumentos efectuados en los demás delitos, porque se nos había producido una disintonía hay que generar simetría. Segundo, se modifican algunas de las sanciones de los delitos de cohecho y corrupción entre particulares aprobadas en los boletines en comento para efecto de que exista una progresividad y adecuada proporcionalidad, siempre adecuando penas. Se aumentan las penas de multa de la ley 20.393 que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Se amplía los simples delitos de la aplicación de la sanción de disolución de la persona jurídica, cuando ésta ha sido condenada por el mismo delito dentro de los 5 años anteriores. Se establecen dentro de las penas accesorias reguladas en la ley 20.393 la figura del comiso por equivalencia y el comiso de las ganancias que se derivan del ilícito. La primera figura permite, cuando no existe certeza sobre la identidad de los bienes ilícitos, decomisar otros hasta por un valor equivalente. Básicamente, estos temas, vuelvo a repetir, no tratados, tienen que ver con adecuación de las penas y para en relación con otras disposiciones del Código Penal. Perdón, Ignacio. Sí. Sí, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Sin ánimo de repetir lo ya señalado por el señor ministro, la verdad es que el proyecto que fue aprobado por la Cámara era un proyecto, por así decirlo, que era más amplio y más ambicioso que el proyecto que tenían los senadores. Por lo tanto, la gran virtud que tiene esta indicación, que está, insisto, fusionada en el fondo en las ideas, tanto lo que venía del Senado con lo de la Cámara, es que recoge lo mejor, y eso quiere decir básicamente casi todo de lo que venía ya de la Cámara. O sea, por ejemplo, cuando uno ve cómo reguló la Cámara la negociación incompatible, que fue una, yo diría, y creo que hay unanimidad respecto a eso, una magnífica regulación de una ampliación equilibrada entre la negociación incompatible de funcionarios públicos con también actores privados. Bueno, lo que viene en esta indicación es básicamente en un 99% lo aprobado por la Cámara. Otro tema relevante que se discutió largo, por ejemplo, respecto de esta comisión, tenía que ver con la corrupción entre particulares. También había ahí otra forma de redacción que tenía el Senado. Bueno, se optó también por lo de la Cámara porque, por así decirlo, la que había sido aprobada por la Cámara era muchísimo mejor en términos de su redacción y en términos de su comprensión como un delito básicamente que afectaba la rectitud del mercado, por así decirlo. Cuando uno ve, por ejemplo, las modificaciones respecto de los delitos de cohecho y soborno, uno ve que en el Senado básicamente lo que hicieron fue aumentar las penas. En la Cámara, en cambio, hubo un trabajo más fino también respecto de la redacción de los propios tipos. Y por tanto, entonces, se mantiene en esta indicación el trabajo hecho por la Cámara, aunque en ese caso también equilibrando un poco, no los techos que proponía el Senado de los delitos que eran excesivamente altos, sino que más bien llegando a un justo intermedio. Y ahí, por ejemplo, puede surgir una duda. ¿Por qué entonces en esta indicación, que no la incluía el Senado y que no la incluía la Cámara, se amplió, por ejemplo, respecto del fraude al fisco y la malversación de caudales públicos para aumentar las penas en esos delitos? Y la respuesta es muy sencilla, porque cuando los diputados hicieron tramitaron, esta honorable comisión tramitó el proyecto, lo que hizo fue mantener pisos que eran bastante similares a los actuales, por lo tanto no se formaba una simetría penológica con los delitos de malversación y fraude al fisco, que no fue lo que hicieron los senadores. Los senadores, en cambio, a nuestro juicio equivocadamente, aumentaron las penas respecto al delito de cohecho y soborno, pero en cambio no
no atendieron a que eso significaba una desproporción muy fuerte respecto de la malversación y el fraude al fisco. Luego lo que se hace en esta indicación es aumentar un poco las penas respecto de lo que había sido aprobado por la Cámara de Diputados, disminuirla respecto de lo que había sido aprobado por el Senado, pero a su vez también ampliarla a la malversación de caudales públicos y al fraude al fisco para dejar en el título una armonía de pena. Por tanto, creemos que eso es una cosa beneficiosa para el proyecto en general. Cuando uno ve, por ejemplo, la administración desleal es una deuda histórica en el derecho penal chileno. La administración desleal estaba regulada de una manera bastante distinta y a nuestro juicio con algunas deficiencias en términos técnicos en el proyecto que venía del Senado. No así, en cambio, el proyecto que venía de la Cámara, que se modificaba el artículo 470 estableciendo un nuevo numeral 11 que creemos nosotros, y así fue trabajado en la comisión en que está el profesor Héctor Hernández y Gonzalo Medina, que realmente regulaba bien una nueva forma de administración desleal en nuestro país y por tanto, si ustedes ven la indicación que se presenta acá, que es como una fusión, se incluye obviamente la de la Cámara y no la del Senado. Por lo tanto, las diferencias que hay más bien apuntan a la idea de que se optó en general por el trabajo hecho por esta honorable comisión. Donde sí hubo diferencia respecto a los senadores fue en la ampliación de las penas, que era un objetivo que ellos tenían muy en mente, pero incluso en ese caso se hizo en términos más proporcionales, disminuyendo un poquito, pero además ampliándolo insisto, a la malversación y al fraude al fisco para dejar en el título una armonía penológica y no generar desproporcionalidades que no se podían entender. Básicamente eso, por tanto hay ya mucho trabajo, creemos nosotros, hecho en esta misma honorable comisión. Muchas gracias, señor presidente. Diputado Zafirio. Presidente, la verdad es que nosotros tenemos que pronunciarnos sobre, entiendo, las indicaciones del Ejecutivo al proyecto aprobado por el Senado. Es decir, sobre el proyecto y las indicaciones del Ejecutivo. O sea, valga la corrección. La verdad es que yo creo que, por muy apurado que esté el Ejecutivo, es indispensable ir analizando tipo por tipo y sus penas. Y cuál es el efecto que se produce en las penas con la eventual aprobación de la indicación del Ejecutivo. No es suficiente que nos lean los titulares. Yo quisiera conocer la exposición completa del Ejecutivo con fotografía y bajada de título, digamos, a lo menos, antes de resolver. Y plantear sí, que creo, y en eso comparto lo que usted plantea, presidente, en el sentido de que la urgencia no nos va a permitir realizar un trabajo como el que pretendemos hacer en un tema tan, estamos hablando de cohecho, estamos hablando de soborno entre particulares, de administración desleal, es decir, son varios tipos que estamos interviniendo. Y los plazos son exageradamente breves. Diputado Asquella. Presidente, para la sesión en la que vamos a tener a los invitados y seguramente votar, ¿es posible que la Secretaría, dentro del comparado que tiene que elaborar, le agregue una columna con el otro proyecto? O sea, estamos claros que no se va a mover del Senado, pero sí nos va a servir saber que ciertas materias que son exactamente iguales ya las aprobamos, y eso es un dato que va a ser relevante a la hora de pronunciarnos. O sea, si podemos agregar esa columna, sería útil. 3 columnas, claro. Yo estoy de acuerdo en relación al texto, pero además creo que sería bueno tener un comparado específico respecto de las penas. También. ¿Ya? De los delitos aparte, ¿ya? Como anexo. ¿Ya? Respecto al texto, aprobado en el proyecto del Senado, lo que estaba originalmente, lo que viene, digamos, lo que tenemos hoy día. Lo que tenemos hoy día, el proyecto original y lo que tenemos en este proyecto. Creo que sería un comparado con esas características, pero además tener un anexo específico respecto de las penas que pueda facilitar el análisis comparativo de las modificaciones que se están proponiendo. Si le parece a la comisión, le solicitamos eso a la Secretaría. Yo no sé si el Ejecutivo va a presentar el proyecto completo o esa es toda la presentación del Ejecutivo. No, pero por supuesto, si hasta la hora no se nos ha presentado el proyecto. Ningún problema. Si fuese la presentación del proyecto en general, está bien, pero estamos en segundo trámite constitucional y la discusión general ya se hizo en el Senado respecto a este proyecto, respecto al otro que se hizo acá, entonces que nos puedan hacer una exposición pormenorizada de cada una de las modificaciones, me parece que es fundamental para poder aprovechar esta sesión. Sí, no hay problema. Y de la misma manera yo le quiero pedir al Ejecutivo que
tenga que retirar la urgencia, ¿no es cierto?, para poder tener tiempo de discutirlo, por lo menos en la próxima sesión, y ahí ver cómo avanzamos, si estamos en condiciones después de votar o no. Muchas gracias, señor presidente. Haciéndome cargo de la petición de su señoría, voy a pasar a explicar un poco lo que es la indicación, presentada por el Ejecutivo, que insistimos nosotros es probablemente una buena fusión respecto a lo que fue la moción que, digamos, que tuvo como origen un proyecto de ley por parte del Ejecutivo, como a su vez también la moción de los senadores que están contenida en el boletín 10.739. La indicación del Ejecutivo comienza con un aumento de penas respecto del delito de malversación de caudales públicos, que está regulado en el artículo 233. En estricto rigor, los elementos del tipo del artículo 233 no se modifican. No hay una modificación porque en realidad la estructura típica del artículo de malversación de caudales públicos parece ser razonablemente acertada. Donde hubo una modificación, donde se propone una modificación, dice relación más bien con aspectos de las penas, insisto, básicamente para dejar una coherencia respecto de las modificaciones, particularmente de la modificación a la negociación incompatible. Y eso por una razón muy sencilla, porque la negociación incompatible es aquello que es de un tipo de delitos, de aquellos que se denominan delitos de mera actividad, es decir, delitos donde el legislador no busca, no pretende, no sanciona el resultado es indiferente, es básicamente la conducta, porque se trata de una conducta de peligro frente a patrimonios ajenos. En cambio, la malversación de caudales públicos y el fraude al fisco en general son delitos de resultado, luego son delitos donde se afecta y el legislador exige la lesión al patrimonio público. Entonces, por esa razón, las penas deben ser penas superiores a las penas de la negociación incompatible, porque si no, genera la inconsistencia de que vas a tener delitos de mera actividad que tienen penas más altas que delitos de resultado. Esta misma discusión exactamente la tuvimos cuando tramitamos el proyecto en esta misma comisión respecto del boletín 10.155, pero más bien relacionado con el delito de cohecho. Pues bien, como, insisto, como en el Senado habían aumentado mucho los techos de las penas y nosotros procedimos a bajarla un poco, tuvimos que necesariamente ampliarnos respecto a estas figuras para los efectos de generar una armonía perológica y que no quedara entonces un desbarajuste. Esa fue básicamente la explicación. Que no se daba con el proyecto del Ejecutivo trabajado en esta honorable comisión, porque en ese caso las subidas de las penas eran más bien marginales, por tanto, en términos de techo y piso, respondían, por así decirlo, con cierta equivalencia de proporcionalidad. Luego, por ejemplo, en el número 1 se modifica y hoy día la pena es con presidio menor en su grado medio y multa de 5 unidades tributarias mensuales y queda con presidio menor en su grado medio a máximo, por lo tanto hay un aumento de la pena y se elimina la pena de multa porque se regula una pena de multa general para todo el supuesto. Para todos los supuestos de la malversación, en una lógica, por así decirlo, de redacción similar a la que esta honorable comisión había adoptado a propósito del delito de cohecho, es decir, en este caso las penas de multa del doble de lo sustraído y la inhabilitación absoluta, que es la misma. Por lo tanto, se aumenta la pena a presidio menor en su grado medio, con presidio menor en su grado medio máximo, pero además se aumenta la multa en la lógica de aumentarla al duplo para no hacerla, por así decirlo, como la malversación, que tiene el problema que depende de cuánto es la cuantía de lo malversado, por así decirlo. En el número 2, donde actualmente es con presidio menor en su grado máximo, y multa, ahora con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y, insisto, la multa se regula por sí sola como el duplo de lo que efectivamente habría sido malversado, que es, insisto, similar a cómo se trabajó en esta honorable comisión respecto del cohecho. Y en el punto número 3, donde hoy día dice con presidio mayor en sus grados mínimo a medio, se propone con presidio mayor en sus grados mínimo a medio, se excediera 40 unidades tributarias mensuales y nuevamente la multa. Por tanto, nuevamente hay un techo ahí de multa. Respecto del artículo 235, el artículo 35, la única modificación que hay es la modificación respecto de la multa, básicamente para establecer, hoy día la multa es de 10 al 50% y nosotros estamos regulando una multa de la mitad al tanto, o sea, nuevamente armonizando el lenguaje con el lenguaje que ya esta honorable comisión adoptó respecto a los delitos de, por ejemplo, cohecho. En el ámbito de... Luego, en el ámbito del fraude al fisco, hay modificaciones también respecto de las penas. Hoy día el fraude al fisco tiene, su primer supuesto, en el caso del empleado público que en las operaciones en que interviene por razón de su cargo defraudar o consintiere que se defrauda al Estado, a las municipalidades o a los establecimientos públicos de instrucción o de beneficencia, sea originándoles pérdida o privándoles de un lucro legítimo,
y hoy día tiene una pena que va de presidio menor en su grado medio a máximo, y hoy día queda con presidio menor en su grado máximo, o sea, sube el techo, un grado, para los insisto, para los efectos de generar armonía. Después, en los siguientes supuestos, o sea, en aquellos casos en que el monto de lo defraudado excede 40 unidades tributarias mensuales, hoy día se le faculta al tribunal para aumentar en un grado la pena, y en este caso, para no generar ninguna duda, se impone la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo. Es decir, se hace efectivo el aumento de pena que hoy día se le deja como facultativo al legislador. Nuevamente lo mismo, se aumentan también las multas de la mitad al tanto para los efectos, insisto, de aumentar las multas, pero además, porque creemos, y eso también fue un tema que se discutió ampliamente en la comisión, a propósito del proyecto 10155, que en estos delitos también el aumento de la multa es fundamental para los efectos también disuasivos de desincentivar la comisión de delitos, digamos. O sea, hay que aumentar las penas de multa, y las penas de multa que actualmente estaban eran particularmente bajas. Entonces, en cohecho ya las aumentamos, bueno, lo lógico también es que en la malversación y el fraude fiscal también las aumentemos. Ese es el sentido. Bueno, luego, respecto de la negociación incompatible, que es donde partía el proyecto que esta honorable comisión tramitó en su oportunidad, la verdad es que la indicación viene básicamente a traspasar lo que había sido aprobado a este proyecto, con algunas pequeñas diferencias, como por ejemplo que se utiliza en el ámbito de los elementos objetivos del tipo la expresión actuación, cuando se dice el empleado público que directa o indirectamente se interesara en cualquier negociación, actuación, contrato, operación o gestión, se incluye la expresión actuación para los efectos de dejar claro que se trata de cualquier supuesto donde actúa el funcionario público. Lo mismo se repite en aquellos otros supuestos que ya todos fueron conocidos por parte de esta honorable comisión. No hay ningún nuevo supuesto de negociación incompatible, o sea, está el empleado público, el árbitro o el liquidador comercial, el veedor o liquidador de un procedimiento concursal, el perito, el guardador o albacea, el administrador del patrimonio de una persona afectada por un impedimento para controlar los actos de aquel, en todos estos supuestos que ya fueron conocidos, salvo pequeñas modificaciones, por así decirlo, respecto de una mejor definición del tipo, el resto es exactamente igual. Desde luego es igual también en el caso del director o gerente de una sociedad anónima, también conforme a cómo se reguló en su oportunidad por parte de esta honorable comisión. Donde hay en este caso una pequeña diferencia es respecto de aquellos supuestos, por así decirlo, de ampliación respecto de aquellos terceros relacionados en términos societarios respecto de aquel que se le imputa, digamos, una negociación incompatible, en el sentido de que básicamente lo que la legislación, lo que la indicación pretende es regular de mejor manera cuáles son, hasta qué ámbito puede efectivamente entenderse como un tercero relacionado, para los efectos de no dejar espacio a una apertura también inconmensurable de la negociación incompatible. Luego de eso, no hay una mayor modificación al 240 bis. Después el 241, que es la exacción ilegal. Acá sí hay un pequeño cambio, que vale la pena bien explicar, que no es un cambio a propósito ni de que no era, digamos, por así decirlo, no estaba incluido en el proyecto tramitado por los senadores y se modifica respecto de lo aprobado por parte de la Cámara, pero por una razón muy técnica. La exención ilegal aprobado por la Cámara incluía dentro de la exención ilegal los supuestos de amenaza y violencia. Esto fue un tema que planteó mucho el profesor Héctor Hernández a propósito de que hoy día la extracción ilegal, que es un injusto más agravado que el cohecho simple, por esas cosas de formación legislativa, había quedado con una pena más baja que el cohecho simple. Por tanto, era extraño que un supuesto que en términos objetivos pareciera ser más, por así decirlo, más reprochable que el mero cohecho, porque se exigía una exacción ilegal respecto del sujeto, tuviese una pena más baja. Y entonces lo que se propuso por el propio profesor Hernández a esta honorable comisión fue incorporar expresiones como violencia o intimidación, coacción, para los efectos de que eso fuera lo que aumentara el injusto, y ahí aumentábamos la pena. Bueno,
conversando nuevamente con el profesor Héctor Hernández y tratando de persuadirlo, o sea, conversando en términos de que efectivamente la inclusión tanto de la violencia como la coacción podía generar problemas concursales, sea con el delito de robo con intimidación, robo con violencia, o incluso los supuestos propios de las amenazas condicionales y no condicionales. En realidad, lo que se propone aquí básicamente es una eliminación de esas expresiones, por lo tanto, mantener lo que la jurisprudencia ha entendido como exacciones ilegales, pero aumentando las penas para que en este caso sí quede claro en términos penológicos que esta es una conducta más disvaliosa que la sola conducta del cohecho simple. ¿Ya? Esa es la única modificación. Si me preguntaran a mí respecto de cohecho, esa es la modificación probablemente más relevante respecto de lo aprobado por parte de lo propuesto por esta honorable comisión. En el ámbito del cohecho simple, la verdad es que es exactamente igual, salvo por el aumento de las inhabilidades. Perdón, en el caso del cohecho base hay dos modificaciones. Uno, aumentan las inhabilidades para los efectos de que, en ese caso, hacerlo proporcional con el aumento de penas que tenían los senadores. Y otra cosa que sí lo dijo el ministro en su oportunidad, que es tremendamente importante. En el año 2009, cuando se había tramitado el delito de cohecho a funcionario público extranjero, que fue una de las exigencias de su oportunidad para entrar a la OCDE, se generó en Chile una asimetría difícil de explicar, en el sentido de que respecto del cohecho a funcionario público nacional, se requería que el beneficio fuera de naturaleza económica, ¿ya? En cambio, en el caso del cohecho a funcionario público extranjero, esa exigencia se eliminó ya en el año 2009 porque se entendía que era una exigencia innecesaria porque podía ser un beneficio de cualquier naturaleza, que es por lo demás, como lo dice propiamente tal, la Convención de la OCDE sobre cohecho a funcionario público extranjero. En el proyecto presentado por el Ejecutivo el 2015, como bien indicaba el honorable senador Soto, nosotros trabajamos... honorable diputado. Y también el senador, el honorable diputado Chaín no se encontraba en esa época en esta comisión. Pero en ese caso se conversó. Estaba préstamo en Hacienda, me acuerdo. Y en ese caso se trabajó y se discutió esto. Y de alguna manera se decidió mantenerlo para los efectos de no generar eventualmente un problema, digamos, en la tramitación, sobre todo en el Senado, pensando que fue en el Senado en el año 2009 cuando se había eliminado justamente esta exigencia. Bueno, sorpresa, buena creo yo para el derecho chileno, es que los propios senadores en su moción le eliminaron la exigencia de un beneficio de cualquier otra naturaleza y lo abrieron a beneficio de cualquier otra naturaleza. En ese contexto, entonces, parecía ser que lo más razonable, porque por lo demás así está en el derecho comparado, es que independiente que sea un beneficio de carácter económico u otra de naturaleza, el injusto del cohecho es bastante similar, por tanto, bien vale la pena eliminarlo. Eso es un avance respecto de la propuesta y es una de las pocas cosas que se recoge del proyecto de los honorables senadores. Como le digo, hay un aumento también respecto del tema de la multa, para los efectos de dejar claro también el aumento penológico que se proponía en un ámbito más bien ponderado, no en los techos que querían los senadores, pero sí en un medio que aumenta lo aprobado en su oportunidad por la honorable Cámara. Efectivamente, va un poco más hacia arriba. Lo mismo pasa respecto de la primera figura grabada del cohecho funcionario público. De la primera figura del cohecho funcionario público también se elimina entonces la expresión del beneficio económico y se pone o de otra naturaleza. Y lo mismo, se aumenta la pena un poco, se aumenta el techo de la pena un poco, se aumenta la inhabilidad y se aumenta la multa. Pero la estructura típica es idéntica a la que ya se había aprobado por parte de esta honorable comisión. Respecto de la segunda figura grabada de cohecho funcionario público, lo mismo, se sustituye el beneficio de naturaleza económica por beneficio de cualquier naturaleza, se aumentan las penas y se aumentan las penas, claro, al máximo o al grado máximo de las penas señaladas en inciso primero del artículo 248, se aumenta en términos de reenvío. Después, en la figura básica del cohecho de particular, o sea, en el caso del soborno, lo mismo, beneficio de cualquier otra naturaleza. Se sustituye la expresión tratándose del beneficio consentido u ofrecido, porque hoy día solamente está el ofrecido. Y en todos los demás supuestos está y en todos los otros supuestos está el consentido, por lo tanto se armoniza respecto de algo que no estaba. Y se aumentan las penas,
y se aumentan las multas. Después, en el caso del cohecho a funcionario público extranjero, se mantiene casi inalterado el mismo texto que fue aprobado por parte de la Cámara, solo que se aumentan las penas para hacerla compatible con las penas del cohecho del funcionario público nacional y no generar una asimetría. En el caso de la corrupción entre particulares, es exactamente lo mismo que fue aprobado por esta honorable Cámara, salvo con la diferencia de que se elimina la expresión de beneficio económico por beneficio de otra naturaleza, para hacerlo sistemático con todo lo demás. Se aumentan las penas brevemente, o sea, levemente se aumentan las penas, y el resto sigue siendo básicamente igual, con un aumento también de la multa. Perdón, en el caso de la administración desleal, se mantiene íntegramente lo aprobado por esta honorable Cámara, con una pequeña alza en la pena para los efectos también de hacerlo armónico con lo que ya se había aprobado. Luego, en el ámbito de las modificaciones a la ley sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, se mantiene lo mismo aprobado por parte de esta honorable Cámara, con pequeñas salvedades que creemos nosotros incluso mejoran el proyecto. La primera de ellas tiene que ver con el aumento de las penas de multa respecto de aquellas personas jurídicas que incurren en alguno de los delitos que están establecidos en el artículo primero de la ley 20.393. Ustedes saben, la ley 20.393 establece un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas que hoy día solamente establece 3 delitos, que son los delitos de cohecho, financiamiento de activos y, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Esos son los 3 que hoy día hay. Hoy día se está haciendo un gran paso con este proyecto, que ya lo había hecho esta honorable Cámara, ampliando los delitos del artículo primero, y hoy día se amplían más todavía. Se trata de una ley que creemos nosotros ha funcionado bastante bien, que en algún momento, cuando se tramitó el proyecto de la ley 20.393 en el año 2009, ya algunos diputados en su oportunidad habían pedido un catálogo más amplio, con una indicación que se presentó un catálogo más amplio de delitos del artículo primero, y lo que se dijo en su oportunidad es que, dado que era una cuestión completamente novedosa en el derecho chileno, que era la atribución de responsabilidad penal a entes morales y no a personas físicas, y que además establecía todo un sistema de compliance que hacía algo del derecho penal muy novedoso, lo que se sugirió en el 2009 fue que se mantuviera un tiempo de observancia para ver el funcionamiento de la ley. Creemos nosotros, y eso es una cosa que está más o menos compartida en el grupo que ha trabajado estos proyectos, que ya la ley tiene grandes beneficios. La ley, de hecho, de alguna manera, la lógica del compliance para la prevención del delito ya está inserta dentro de la empresa, y por lo tanto bien haría el legislador con ampliar el catálogo del artículo primero. Cumplimiento legal. Compliance, cumplimiento legal. Las dos formas son... Sí, no, la ampliación ya estaba. Sí, efectivamente eso había sido una de las grandes cosas que creemos nosotros había hecho. Por último, donde sí creemos que hay una parte de la indicación que es novedosa, pero que creemos que es profundamente buena a la luz de la ley 20.393, es la ampliación del comiso a lo que se denomina comiso por equivalencia o comiso de las ganancias. Esto es una creación. Esta es una creación. Esto no estaba ni en el Senado ni en la Cámara, es creación nuestra. Esto es bastante común en el derecho comparado, y es bastante común en el derecho comparado tratándose específicamente de la responsabilidad de personas jurídicas, donde muchas veces es imposible, por las razones propias de las inversiones, transferencias de dinero, por las formas en que eventualmente se pueden cometer los delitos por parte de las personas jurídicas, que si bien se identifica cuál es el monto del ilícito, por lo tanto el instrumento, por así decirlo, del delito, no está la plata, digamos. Entonces, el comiso por equivalencia lo que permite sustituir, lo veremos cuando discutamos en particular, lo que permite decir, mire, ¿sabe qué? El cohecho fue de 100 millones de pesos, bueno, yo me hago de 100 millones de pesos para los efectos de justificar el comiso. ¿Qué es el comiso por equivalencia? Es algo que, de hecho, por ejemplo, el derecho comparado es también perfectamente usado respecto de las personas naturales, pero en el caso de las personas naturales, como eso significaba ya una cuestión, una cirugía mayúscula, que significaba ir a las normas generales sobre comiso y todo el cuento, nosotros lo dejamos respecto a las personas jurídicas porque nos parece que en ese caso sí es absolutamente necesario el comiso por equivalencia. Perdón, Ministro. presidente.
relación con el comiso, que Puestos. El micrófono. en relación con el comiso, puesto que es algo que no había sido discutido ni en la Cámara ni tampoco en el Senado. Yo simplemente se lo voy a leer y aquí reconozco que haber metido un poco mi cuchara. Va a quedar redactado, se dice, la persona jurídica sancionada sobre una contra. Segunda, pena, comiso. El producto del delito y demás bienes, efectos, objetos, documentos, instrumentos, dineros, valores del mismo serán decomisados. Ese es el comiso que siempre hemos conocido, no hay novedad. Pero ahora comienza. Cuando por cualquier circunstancia no sea posible decomisar estas especies, se podrá aplicar el comiso a una suma de dinero equivalente a su valor. Asimismo, en todos los casos se decomisarán los activos patrimoniales cuyo valor correspondiere a la cuantía de las ganancias obtenidas a través de la perpetración del delito. Estamos hablando de persona jurídica. Pues. Luego, dichas ganancias comprenderán los frutos obtenidos y las utilidades que se hubieran originado, cualquiera que sea su naturaleza jurídica. Las ganancias comprenden asimismo lo que hubiera obtenido una persona que no hubiera intervenido en el hecho, siempre que el responsable hubiera actuado u omitido en su beneficio. Sin embargo, no podrá imponerse el comiso respecto a las ganancias obtenidas por o para una persona jurídica y que hubieran sido distribuidas entre sus socios, accionistas o beneficiarios que no hubieran tenido conocimiento de su procedencia ilícita al momento de su adquisición. Quiero terminar con la siguiente frase. Si esta norma hubiese existido en Chile hace algún tiempo, por Dios que nos habríamos evitado una serie de discusiones sobre temas que en algún momento han generado conmoción ciudadana, puesto que bien sabemos que esta es una de las formas que se usa para eludir en la práctica la responsabilidad penal, y en el caso de las personas jurídicas está claro que donde más les duele es a través de la pena pecuniaria, la pena económica. Perdón. Presidente, solo para terminar. Sí. Solo para terminar también, y es lo último que me estaba faltando, aparte del transitorio, que no creo que sea de mayor relevancia, es que también como novedad se mantiene la misma regla que este honorable Congreso, porque no solamente fue la Cámara ni el Senado, sino que el Congreso adoptó a propósito de la así llamada Agenda Corta Antidelincuencia. Que la Agenda Corta Antidelincuencia tuvo poco, digamos por así decirlo, no modificó mucho la Ley 20.393 de responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero la modificó en un punto no menor y que compartimos plenamente, y que dice relación con el ámbito de la receptación. Como ustedes saben, no solamente se incluyó la receptación como parte de los delitos que hoy día, y ahí por eso cuando dije 3 me equivoqué, en realidad eran 4, porque eran los 3 clásicos más la receptación que se incluyó con la Agenda Corta Antidelincuencia. Pero se hizo algo muy interesante, que es que cuando se hizo la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en el año 2009, una de las cosas que se determinó es que la pena de disolución de la persona jurídica, o sea, la pena de muerte para la persona jurídica, solamente iba a poder hacerse efectiva solo respecto de los crímenes cuando hubiera reincidencia específica o reiteración, si mal no recuerdo, pero me parece que reiteración y reincidencia específica. Bueno, la Agenda Corta Antidelincuencia hizo algo muy interesante, que fue bajarlo a simples delitos, con lo cual te abre hacia el resto de los catálogos, pero en cambio de ampliarla a la reiteración, que eventualmente puede ser muy duro, porque una reiteración, ustedes saben, es una creación más bien en el proceso de establecer varias comisiones de delitos, se estableció únicamente respecto de la reincidencia específica. Y esa regla la estamos incorporando acá. Es decir, para hacerlo moderado, para no hacer un cambio tan radical al sistema, hoy día la disolución de la persona jurídica ya no va a ser solamente tratándose de los delitos de crímenes, donde solamente había uno, sino que también respecto a los simples delitos, pero a diferencia de establecer la reiteración, en este caso solo con la reincidencia específica, lo cual es razonable. Ya el sistema le advirtió a la persona jurídica. Persona jurídica, usted no coheche. Sancionada y condenada. Bueno, si la persona jurídica vuelve a hacerlo dentro de un determinado plazo, ya, podemos disolverla, digamos. A pesar de que sea un simple delito y no un crimen. Esa lógica que creemos, compartimos mucho nosotros con lo que hizo este Parlamento con la Agenda Corta Antidelincuencia, la estamos incorporando acá. Eso es, señor presidente. Muchas gracias. Diputado Zafirio.
lamento haber tenido que salir a otra comisión, pero me queda una preocupación. Es la excepción al comiso, donde se establece que no podrá imponerse respecto de las ganancias obtenidas por y para una persona jurídica y que hubieran sido distribuidas entre sus socios, accionistas o beneficiarios que no hubieran tenido conocimiento de su procedencia ilícita. ¿Por qué digo que me asiste una preocupación? Primero porque estamos hablando de los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho, ¿verdad? Entonces, cuando una persona jurídica, a través de sus representantes legales, comete, por ejemplo, el delito de lavado de activos, podría tomar la decisión de distribuir entre los socios las utilidades que se hubieran producido con ocasión de la comisión del delito, precisamente con el ánimo de, no sé, la expresión jurídicamente no existe, pero relavar las utilidades distribuyéndolas con ese objeto, con ese fin específico, entre los socios. Pudiera, y no es por ser mal pensado, pero podría ocurrir que una sociedad, una persona jurídica cualquiera, hiciera esta distribución de utilidades con el solo objeto de eludir el comiso. ¿Alguien más? Diputado Gutiérrez. Estima que es innecesario explicar la norma transitoria porque es bastante redundante, pero ¿por qué lo hacen? Lo mismo que pregunta que hacía el presidente con respecto al proyecto que nosotros habíamos debatido, que era mejor que este, entonces, bueno, ¿y por qué establecen esto? ¿Cuál es que nos puedan esclarecer por qué tienen que redundar en que estas normas son para el futuro y no para el pasado, cuando estamos en materia penal? Sí, pero ¿por qué lo hacen? ¿Qué quieren evitar? Díganos, cuéntenos. Y lo otro, sí, sincérense. Y lo otro, una consulta, presidente. Acá no hay una norma porque he escuchado que ahí presentó un proyecto sobre norma de prescripción de los delitos a la probidad, que están pensando que la prescripción debería contarse a partir de la cesación en el cargo del funcionario público. ¿Eso usted no vieron nada de eso? Que me parece una norma interesante que creo que ha estado presente en el debate, que alguien incorporó incluso un proyecto de ley que plantea el tema de que las normas, que la prescripción sería contar a partir de que abandona el funcionario público su cargo, que me parece interesante como punto, digo yo. Eso, presidente. Muchas gracias. ¿Alguien más antes de ofrecer la palabra al Ejecutivo? No, solamente aquí había una consulta en relación a la forma en que está redactada la norma respecto del comiso y cómo se hace conciliable aquello con la norma del artículo 19, número 7, letra G de la Constitución Política, ¿ya? Que evidentemente establece una cuestión excepcionalísima respecto del comiso, ¿ya? Para que no pueda entenderse como una pena confiscatoria, ¿ya? Que prohíbe la pena confiscatoria, y por lo tanto ahí tiene una consulta que nos ha hecho presente la secretaria. ¿Ministro usted o señor Castillo? Muchas gracias, señor presidente. Respecto de la primera pregunta, del honorable diputado Zafirio, la verdad es que, bueno, efectivamente uno podría considerar que se pueden dar ciertos supuestos donde a través de la concesión de ganancias, o sea, del otorgamiento de ganancias, pudiera eventualmente eludirse la responsabilidad de la persona jurídica. Ahora, lo que
yo diría que uno no en todo caso debe olvidar es que la responsabilidad penal de las personas jurídicas, o sea, para que exista responsabilidad penal de las personas jurídicas, debe además de acreditarse por así decirlo, el incumplimiento de las obligaciones de establecer un modelo de prevención del delito que está establecido en el artículo 4º, o sea, básicamente el modelo de cumplimiento y de prevención del delito, debe además acreditarse que alguno de los delitos fue cometido por alguno de los sujetos que están claramente establecidos en el artículo 3º, inciso 1º y 2º de la propia ley, que son básicamente los órganos apicales y los cuerpos intermedios. Luego, efectivamente, para poder establecer la responsabilidad, el fiscal requiere no solamente la identificación por así decirlo, de que el hecho se haya cometido y se haya cometido con una omisión por parte de la persona jurídica de no haber establecido los modelos de prevención, sino que además que ciertas personas naturales hayan participado de él con cualquiera de las formas de participación que tiene el artículo 15 de nuestro Código Penal. Por lo tanto, uno podría, claro, se puede dar el supuesto que usted dice, pero uno diría que un fiscal, al revés, lo que trataría de hacer es que en esos casos, a través de ellos, a través de esas personas que recibieron esos dineros del lavado de activos, a través de ellos imputar la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Por lo tanto, lo normal sería al revés. Lo normal sería que esas ganancias obtenidas sobre la base del lavado de activos que se pudiera dar, por ejemplo, suponiendo ese tipo penal, eventualmente eso implicara la responsabilidad penal de las personas jurídicas, no al revés. No sé si me explico, no al revés. Porque de hecho, salvo lo dispuesto en el artículo, si mal no recuerdo, 5º de la ley 20.393, que es la responsabilidad autónoma, que tiene un inciso final que es francamente inentendible, lo normal es que primero se determine la responsabilidad de las personas naturales y luego se determine la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Por lo tanto, me imagino cualquier fiscal lo que quisiera hacer ahí en esos casos es aprovecharse de la entrega de dinero a las personas particulares para atribuir responsabilidad a personas jurídicas. No voy a contradecir a lo dicho por Ignacio, pero con su momento lo conversamos, lo discutimos. Yo también tengo otra aproximación. Acuérdense que con este proyecto, con esta iniciativa, se está ampliando el catálogo de delitos en los cuales se hace efectiva la responsabilidad de las personas jurídicas. Dicho de otra manera, aquí no estamos hablando solo de lavado de dinero, estamos hablando de todo el nuevo catálogo de delitos respecto de los cuales las personas jurídicas son o pueden ser responsables penalmente. Segundo, estamos ampliando el concepto de comiso. Ahora, respecto de la observación que hace el diputado Safirio, yo la entiendo del siguiente modo. Imaginémonos una persona jurídica X que comete alguno de estos nuevos delitos. De Justicia S.A. Claro, no sé, o Cámara de Diputados, S.A., cualquier cosa puede ser. Cometemos delitos, por eso que decir S.A. Los dos, Vuelvo a repetir, imaginémonos que una de estas personas jurídicas comete uno de estos delitos nuevos. Pero es una sociedad anónima. Y dentro de esa sociedad anónima, que si no, que cohecha en el extranjero, etcétera, etcétera, bueno, tiene socios, accionistas, que ellos no tienen nada que ver con la gestión. Y en un momento determinado, bueno, se le repartieron utilidades a aquello. A ver, yo sé que no es el ejemplo, no es bueno. Piensen en el caso de las empresas estas que se han confabulado en el tema del papel. Cofor. Bueno, y si yo soy un simple accionista de la papelera, pero no tengo nada que ver con la gestión de la papelera. Y claro, la utilidad que me dio la papelera a final de año, algo voy a recibir. ¿Puede hacerse extensivo eso a este accionista, por así decirlo, de buena fe, que no tiene nada que ver con
No, cuidado, dice. Sin embargo, no podrá imponerse el comiso respecto a las ganancias obtenidas por o para una persona jurídica que hubiese sido distribuida entre socios, accionistas o beneficiarios que no hubiesen tenido conocimiento de su procedencia ilícita. Ah, distinto. Si yo soy el accionista principal. Está bien. Lo está leyendo al revés. Claro. Ahora, si yo soy el accionista principal, el que cometió el ilícito aquel, obviamente que mis utilidades van a ser afectadas por el comiso, pero no las, entre comillas, utilidades que eventualmente pudiese percibir este accionista inocente, pero que era socio, obviamente, de eso. Y lo último, salvo que don Ignacio Cantillo tenga una interpretación distinta en cuanto al artículo transitorio. Sobre el punto, creo que le voy a pedir una interrupción al diputado Zafirio porque para poder aclarar el punto. Es que yo tengo una lectura probable, es muy probable que no sea la correcta, pero yo estoy pensando en una sociedad anónima que está siendo materia en una etapa muy inicial de un proceso investigativo X, en que ni siquiera no hay formalización, hay una investigación desformalizada, por decirlo lo más incipiente, y que en ese momento, pensando en un eventual comiso, sus representantes legales toman la decisión de distribuir utilidades. Que por esa vía se busque, a través de la distribución de utilidades, en vez que se produzca el comiso, distribuir utilidades entre los accionistas. Yo no estoy hablando de que los accionistas pudieran o no tener responsabilidad penal. Lo que yo estoy diciendo es que se utilice la distribución de utilidades como un mecanismo para eludir el comiso. Nada más. Esa es la duda que me queda. Es una excepción. Sí, señor Castillo. Claro, lo que pasa es que apunta a resguardar, por así decirlo, aquellas ganancias que hayan sido obtenidas de buena fe. Por eso le decía yo, y por eso decía yo antes, digamos, en el sentido de si es que efectivamente el sujeto adquiere las ganancias de buena fe, es accionista, y adquiere las ganancias de buena fe, quitarle las ganancias, o sea, hacer que esas ganancias, por así decirlo, puedan eventualmente ser retenidas para los efectos de ampliar el comiso respecto a la persona jurídica, efectivamente pudiera ser complejo, digamos, podría ser complejo. Entonces, es una válvula que el legislador deja, que por lo demás está en el derecho comparado para los efectos de que aquel que obtuvo esas ganancias, por ejemplo un accionista u otro, de buena fe, efectivamente lo pueda demostrar así, entonces eso se entienda fuera del ámbito del comiso de la persona jurídica. Porque lo que también explicaba yo antes, si es que no fuera así, entonces probablemente más bien lo que habría ahí una participación de él en términos concursales respecto del delito y por tanto a través de él atribuir responsabilidad a la persona jurídica. Yo tengo una preocupación contraria al diputado Zafirio, porque la Constitución lo que prohíbe es la confiscación de bienes. Y el comiso está bien restringido, ¿no es cierto?, que tiene que ser respecto de los bienes que se utilizaron para la comisión del delito, etcétera. Y acá, cuando ya estamos hablando de las utilidades, ¿no es cierto?, incluso que se generaron, la verdad es que ya estamos, a mi juicio, saliendo del ámbito del comiso propiamente tal, ¿ya? Y estamos entrando al ámbito de la confiscación de bienes. Confiscación de bienes que está prohibida por una norma constitucional. Entonces, a mí me parece que, tal como está señalado y redactado la norma respecto del comiso en este proyecto, se amplía de tal manera que se desnaturaliza completamente la figura del comiso y pasamos a una figura que más bien es de confiscación de bienes. Y la confiscación de bienes está prohibida por el artículo 19, número 7, letra G de la Constitución Política. Yo creo que mi problema es que así tal como está, esta norma
va a terminar siendo inaplicable por inconstitucional en esos términos. ¿Ya? Los términos que están redactados, a mi juicio, excede, ¿ya?, la figura del comiso, la redacción tan amplia que tiene. No. Es que a raíz de lo que decía Sí, diputado Zafirio. es que tiene que ver con lo siguiente, y es que no es que le corresponda al accionista probar la mala fe, la buena fe, perdón. Lo que le corresponde es al Ministerio Público probar la mala fe. La presunción es contraria. Por supuesto, y si el Ministerio Público prueba la mala fe, probablemente más bien lo que va a estar ahí en ese caso es una hipótesis de coautoría con la persona jurídica Le respecto al pediría delito. que, más que dialogar, esperemos que le dé la palabra, señor Castillo, le dé la palabra, porque me gustaría que pueda responder la pregunta del diputado Zafirio y también la que le formulamos nosotros. No sé si el ministro o por su intermedio el ministro le delega la palabra al asesor Castillo. Ministro. Sobre la observación que usted plantea, Presidenta, en torno a que se estaría dando un sentido muy extensivo a la pena pecuniaria del comiso y que eventualmente podría ser equivalente a una confiscación, yo en lo personal no lo creo así. No es una confiscación de bienes. Incluso más, aquí se especifican sobre qué puede recaer. Ahora, ¿qué es más extensivo que el concepto del comiso de hoy? Por supuesto, que es mucho más amplio. Pero esto por una razón muy simple. Y es por las dimensiones y por las complejidades que están teniendo los eventuales delitos que eventualmente pueden cometer las personas jurídicas hoy. Dicho de otra manera, si ya no se trata del comiso del revólver o del puñal del asesino, como lo puede haber sido ayer, pues aquí estamos hablando de delitos súper sofisticados, donde normalmente existe todo un ropaje de aparente legalidad detrás de aquello, vías inversiones, y no quiero referirme a ninguna situación comunicacionalmente muy significativa, pero inversiones extranjeras, paraísos fiscales, el mundo bursátil, etcétera, etcétera. Entonces ya no es el simple comienzo de los efectos del delito en un delito común a los que estamos acostumbrados. Y por eso es que aquí lo estamos extendiendo a por ejemplo, a las utilidades que esto va generando. También se vincula con el lavado de dinero. Bueno, y si el producto de un soborno se deposita en una cuenta extranjera, quiere decir que los intereses de aquello produzca no pueden ser decomisados. Por eso que vuelvo a repetir, no creo que sea una confiscación. Pero entiendo que es una materia opinable. Perdón, me gustaría que don Ignacio Castillo pudiese complementar esto. Sí, salvo, ministro, antes de dar la palabra al señor Castillo, yo entiendo que el comiso se refiere a los efectos del delito, producto del delito y a los instrumentos para su perpetración. Y a mí lo que me hace ruido es la norma que está en el numeral 2, inciso cuarto, que a mi juicio eso es lo que excede, no es toda la norma, pero cuando se refiere a las ganancias comprenden asimismo lo que hubiera obtenido una persona que no hubiera intervenido en el hecho, siempre que el responsable hubiera actuado u omitido en su beneficio. A mi juicio, ese inciso, el inciso cuarto,
escapa, ¿no es cierto?, de lo que está dentro de la definición de lo que es el comiso. Aquí no se trata ni de efecto, ni producto, ni de instrumento del delito, sino que efectivamente este inciso cuarto, a mi juicio, termina siendo ya una pena confiscatoria. No, porque dice, asimismo dice, todos los casos de comisar los activos patrimoniales cuyo valor correspondiera a la cuantía de las ganancias obtenidas a través de la perpetración del delito. Dichas ganancias comprenden los frutos obtenidos y las utilidades que se hubieran originado, cualesquiera que sea su naturaleza jurídica. Y luego, las ganancias comprenden asimismo lo que hubiera obtenido una persona que no hubiera intervenido en el hecho, siempre que el responsable hubiera actuado o omitido en su beneficio. Es para la determinación del monto de las eventuales ganancias que está puesta esa norma. Para la determinación del monto. A ver, por eso creo que es importante aclarar este punto. ¿Ya? Le ofrezco la palabra, ministro. No, efectivamente, la intención de la inclusión de ese inciso era para la determinación respecto de qué se entiende por ganancias para los efectos del comiso. Y efectivamente ahí se puede dar un debate respecto de lo que plantea el honorable diputado, y que es un tema que me imagino podremos debatirlo en el momento en que se discuta en particular este proyecto. Ahora, la verdad de las cosas es que ya la ley que establece el lavado de activos en el artículo 37, si mal no recuerdo, establece un supuesto donde ya nuestro legislador permitió el comiso por equivalencia. Luego uno lo que podría ver en este ámbito es cómo uno hace para que este artículo sea compatible o coherente con eso. O sea, la lógica, por así decirlo, del comiso por equivalencia ya está establecida en la ley que crea la UAF, la ley que establece el delito de lavado de activos, y por lo tanto y que además dice relación con comiso por equivalencia respecto de bienes de una persona natural. No nos olvidemos que en este caso se trata de una persona jurídica, lo cual ya supone, por así decirlo, de la preocupación constitucional una diferencia. Luego, si ya está admitida en nuestra legislación respecto a la persona natural, el comiso por equivalencia, uno diría, y además en el derecho comparado, el comiso por equivalencia para las personas jurídicas es algo más o menos común, uno diría, quizás a lo mejor cómo se regula específicamente es cosa distinta, pero no su inclusión en nuestra legislación. Eso es lo que yo diría es lo más importante. Y respecto del transitorio, ¿usted iba a decir algo, ministro? No, pero dilo tú. No, respecto... No, respecto al transitorio, esto también tiene que ver con una deferencia Al Senado. que quizás es revisable al Senado, porque en el Senado básicamente los últimos proyectos de ley, por ejemplo el de tortura, también incorporó una norma parecida en términos transitorios, que en realidad más bien lo que apunta es a tratar de que el intérprete de la norma entienda, cuestión que es difícil que pueda hacerlo porque tiene un mandato constitucional, de restringir la aplicación más favorable en el tiempo. En este caso, señor honorable diputado, por su... En este caso, dado que en general lo que estamos haciendo es aumentando las penas, la mayoría de los delitos, tal preocupación parece un poco innecesaria, digamos. Señor presidente. Sí. No, quería escuchar bien la opinión de Ignacio. Para mí, la discusión transitoria es absolutamente innecesaria. Absolutamente más la técnica legislativa del Senado, el haberlo incorporado. Pero... Diputado Gutiérrez. ¿La norma o el Senado? Es que apagó el micrófono antes. Ya ha demostrado el ministro su inclinación por el Senado. Presidente, creo que quiere hacer una votación el señor presidente. Sí. Hubo una pregunta que no le contestamos al honorable diputado Gutiérrez, que tiene que ver con la prescripción, porque él planteaba, claro, y efectivamente la suspensión de la prescripción, efectivamente eso se trata de una discusión mayúscula en general cuando uno interviene las formas de contabilidad respecto a la prescripción, si bien existe un debate respecto a la posibilidad de poder suspender la prescripción hasta que la persona termine el cese de sus funciones, como por ejemplo en algún momento se dijo respecto de la situación del
de la dictadura militar, digamos, respecto también de los supuestos de prescripción respecto a los delitos de lesa humanidad, en el caso en que uno entendiera o que como no estaban regulados como delitos de lesa humanidad, eran delitos simples, y por tanto, por ejemplo, Mañalich en algún momento planteaba la tesis de la suspensión básicamente por el poder en el ejercicio del cargo, que es un poco el mismo razonamiento que está detrás de la moción que usted plantea. Ahora, la verdad que era incluir en este trámite una cuestión probablemente demasiado novedosa y que eventualmente podía generar algún problema en términos por así, o alguna dificultad en términos de tramitación legislativa. Pero en buena noticia es que dado que en varios de los delitos, por ejemplo en malversación y en cohecho, hay aumentos de pena que incluso sobrepasan el delito de crimen, luego la prescripción que hoy día es de 5 años se aumenta inmediatamente a 10 años o en el caso que el sujeto esté en el extranjero podría llegar incluso hasta el doble. Por lo tanto, también hay un aumento en algunos supuestos, los supuestos más graves, donde hoy día hay un régimen de prescripción de solo 5 años, pasamos a tener prescripción de 10 años. Y eso creemos nosotros que es un avance también importante en el sentido de la no impunidad que está detrás de esa moción. Diputado Zafirio. Tiene la palabra el diputado Gutiérrez, perdón. Gracias. Tiene razón. Era importante, creo, haber escuchado al Ministerio de Justicia, pero yo insisto de que es pertinente en esta discusión, no en los delitos de corrupción que cometen entre particulares, sino en lo que comete un funcionario del Estado, suspender la suspensión de la prescripción mientras está a cargo, mientras está en el cargo, porque obviamente se dota él de la impunidad para la no persecución del ilícito mientras está en el cargo, y puede estar 1, 2, 3, 4 años, y sin duda nosotros sabemos que está la media prescripción, entonces... y la media prescripción la aplica nuestra excelentísima Corte Suprema, en consecuencia, para contraargumentarte, digamos, en cuanto, señor presidente, en cuanto a que sería interesante suspender la prescripción mientras está en el cargo, y una vez que abandona el cargo, empieza a correr la prescripción cuando estamos hablando de funcionarios públicos. Me parece que sería interesante agregarlo. Y lo otro es preguntar, por su intermedio, presidente, al Ministerio de Justicia, si no hay una norma también sustantiva que permite o facilite la prueba de esto. Porque el gran problema que tenemos con los delitos de corrupción es la prueba. ¿Verdad? Podemos aumentar la pena 10, 20, hasta 100 años, si usted quiere, pero al final del día los delitos que se investigan en los tribunales son menores, ¿verdad? Y la forma de poder acreditarlo cuesta una enormidad. Los tipos penales son alambicados, son complejos de acreditar los hechos constitutivos. En consecuencia, yo creo que, yo no he estudiado los tipos penales, pero imagino que si hay modificaciones a los tipos penales, imagino que para facilitar la prueba de los mismos, porque nos encontramos con una serie de inconvenientes con el cohecho, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahora claro, ustedes lo están facilitando con las modificaciones que le hacen al cohecho, pero yo creo que igual, creo que hay que buscar alguna norma que también permita o facilite la prueba de los mismos, porque al final, si no, al final estamos aumentando pena, para quedar bien con la OECD, pero al final los delitos siguen igual sin ser probados como corresponde por parte del Ministerio Público y nos quedamos sin sanción a delitos que son gravísimos. Entonces hay todo un espectacular, sale la noticia y al final del día pasan los años, como ya hemos visto un montón de casos, y terminan todos absueltos o sobreseídos. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Diputado Zafirio? Sí. No, yo me sumo a la inquietud planteada por el diputado Gutiérrez en este tema, exclusivamente. No, en este último en particular. Porque está claro que el empleado público que se ve comprometido en un delito de esta naturaleza, no solo va a intentar proveerse de la impunidad, sino que tiene todos los medios, tiene todos los recursos a su alcance para lograr la impunidad. Y eso, evidentemente, que puede provocar el efecto de lo que planteaba el diputado Gutiérrez. Pero además, si nosotros le agregamos la complejidad del tipo delictivo, no solo respecto de lo difícil de probarlo, sino de lo complejo de su forma, de su maquinación, de todo lo que implica llegar a la comisión de un delito de estas características, claro, nos vamos a quedar con una linda sanción,
pero nos vamos a quedar con un ministerio público que no va a poder acreditar o lo van a sorprender, entre comillas, los plazos de prescripción. Yo estaba haciendo la asociación con lo que ocurrió cuando se le niega al Ministerio Público la facultad de iniciar acción penal y se le entrega la exclusividad al Fiscal Nacional Económico o al director del Servicio de Impuestos Internos, digamos. Claro, nos quedamos con tremendas sanciones, pero si el Fiscal Nacional Económico o el director del Servicio de Impuestos Internos decide no actuar, el Ministerio Público tampoco puede hacerlo. Antes de ofrecer la palabra, quiero sumarme a también este punto en particular y muy excepcionalmente estoy de acuerdo con el diputado Gutiérrez. Yo creo que tenemos dos posibilidades, o lo incorporamos ahora o nos van a hacer una asamblea constituyente y ahí eso va de todas maneras. Entonces creo que sería, le pedimos especialmente al Ejecutivo, creo yo, que pueda estudiar la posibilidad de poder incorporar una indicación en la línea de la suspensión de la prescripción mientras se esté en ejercicio del cargo. Sobre todo cuando se está en ejercicio de un cargo de poder, lo más probable es que lo que haga es evitar que los hechos puedan conocerse, ¿no es cierto? Y encubrir los hechos. Y eso ocurre, digamos, muy habitualmente. Por lo tanto, creo que es muy importante una norma que se haga cargo de ese tema. Bueno, estamos viendo, por cierto, mira, están carabineros, etcétera, pero no solo en esos casos. Entonces, creo que es muy importante para poder darle eficacia efectivamente a este proyecto, que lo que busca aumentar las penas es que además nosotros podamos hacernos cargo de los temas de prescripción. Señor Ministro. Yo encuentro que la observación que nos ha hecho el diputado Gutiérrez, yo personalmente la encuentro muy interesante, pero si queremos ser, no sé si la palabra es consecuente, pero si queremos ser rigurosos, y me compro la tesis del diputado Gutiérrez, esto tenemos entonces que hacerlo efectivo o aplicable o que rija para cualquier delito cometido por cualquier empleado público, no solamente respecto de estos delitos. Es decir, es una idea que evidente, es una idea que excede, digamos, los delitos que específicamente estamos viendo en esa ocasión. Y si fuese así, con un sentido general, yo en lo personal, como dicen ahora, vería con mucho interés una proposición de esa naturaleza, porque sería injusto en que tengamos normas en materia de interrupción de la prescripción para los empleados públicos que cometen solo este tipo de delitos y no para los que cometen otros tipos de delitos que pueden ser tanto más graves que los delitos que estamos conversando en esta ocasión. Y lo segundo, presidente, también sobre la observación que ha sido formulada por algunos parlamentarios, especialmente vinculados con el tema probatorio. Bueno, aquí estamos hablando de normas sustantivas, no estamos hablando de normas procedimentales, pero se hace un esfuerzo en varios tipos, y se lo destaco, por mejorar la redacción actual. Y eso apunta a tratar de ir reduciendo las complicaciones que dicen. Por ejemplo, ahora se agregan expresiones como negociación, contrato, gestión, actuación. Términos, vuelvo a repetir, o verbos rectores que no estaban comprendidos en la normativa anterior, y yo creo que eso debería facilitar el ámbito de acción del Ministerio Público, de la Fiscalía Nacional, al instante de acreditar este tipo de incriminaciones. Eso es, presidente, perdón. Presidente, Sí, pero antes me había dado la palabra al diputado Gutiérrez. Solo para agregar lo que del efecto expansivo, particularmente a mí no me interesa.
¿Sabe por qué? Porque porque lo que dice el diputado Zafiro, que es la combinación de estos delitos de corrupción con la dificultad en la prueba de estos ilícitos, es que hace necesario que en estos delitos esté la suspensión de la prescripción. Porque en otros ilícitos, pensemos en los secuestros, todos estos que están siendo condenados, todos estos funcionarios públicos que están siendo condenados por secuestro, ¿verdad? O por homicidio, la prueba no ha sido dificultosa. El problema ha sido otra, que efectivamente ahí no había una posibilidad que el Poder Judicial investigase los delitos como correspondía, pero ese era un problema de voluntad, entre comillas, política del Poder Judicial de investigar. Pero es en este caso donde se embrincan casi a la perfección el tema de la dificultad de probar los tipos penales con una prescripción que son de muy corto plazo, debido a que son delitos que tienen la cuantía de la pena es muy baja. Entonces, la cuantía de la pena baja y la dificultad de la prueba, la complejidad. Entonces, esa combinación que bien apuntaba el diputado Zafiro es lo que impide a la postre acreditar estos ilícitos, que no se da en otros ilícitos cometidos por funcionarios públicos, donde se puede probar los delitos sin problema y se condenan a los funcionarios públicos. Pero es aquí donde está la gran problemática. Por eso que lo que nosotros estamos planteando es la suspensión de la prescripción en estos delitos, donde justamente debido a la magnitud de la pena y la dificultad de la prueba es que hace que sea justamente la tormenta perfecta de no sancionar a nadie. Solo un comentario. Yo creo que es evidente que aquí están los delitos funcionarios más graves. Están acá, son los que estamos tratando justamente en el marco de este proyecto, ¿ya? Y por lo tanto aquí carece de mayor sentido, ¿no es cierto?, el efectivamente incorporar una pena como esta, ¿ya? Si usted incorpora delitos como la infidelidad, la custodia de documentos, otras cosas, creo que no parece ser tan relevante, digamos, incorporar la suspensión de la prescripción, ¿ya? Yo no me cierro a esa posibilidad, ¿ya? Pero es evidente que el catálogo de delitos que se están modificando en este proyecto e incorporando en este proyecto son los delitos más graves que pueden cometer los funcionarios públicos, y por eso que a mi juicio tiene pleno sentido que se incorporen normas de suspensión de la prescripción mientras se ejerce el cargo. Señor Castillo. Señor presidente, créanos que cuando trabajamos técnicamente la función nos preocupamos de eso, o sea, tanto la preocupación respecto a la prescripción como la preocupación respecto a probatoria es un tema que uno debe tomarlo en consideración si es que quiere hacer una buena legislación. Y en eso no puedo estar de acuerdo en lo que señala el ministro. Primero, con la limitante que teníamos, que se trataba de una modificación, no, lo digo con el mayor de los cariños, no, digo porque se trata con la limitación que teníamos de que se trata de una norma de carácter sustantiva, no adjetiva, por lo tanto nunca pretendimos entrar a modificar el Código Procesal Penal, pero sí creo que tengo... ¿Qué opina el Ejecutivo? ¿La opinión del ministro o la señor Castillo? No, pues yo dije que está... ¿Ah? Yo dije que estaba de acuerdo con es que no de acuerdo que reafirmando lo dicho por el ministro. Es que dijo, no puedo estar de acuerdo, entonces yo tengo que preguntar acá. Reafirmando lo ¿Quién dicho opina por el Ejecutivo, si el ministro o el señor Castillo? Reafirmando lo dicho por el reafirmando lo dicho por el ministro. El Ejecutivo no es el Parlamento, el Ejecutivo tiene una sola opinión. Reafirmando lo dicho por el ministro, nuestra preocupación era que la limitación que teníamos, que no teníamos, es una norma, más bien una modificación de carácter sustantiva, no adjetiva, no procesal. Pero creo que hay buenas razones, o hay buenas noticias, en el sentido de que al aumentar las penas en varios de los delitos, y sobrepasar el ámbito del simple delito al crimen, se producen dos efectos que creo que son beneficiosos para las preocupaciones de esta honorable comisión, independiente de lo que finalmente se resuelva respecto de establecer una norma particular de suspensión. Una, aumenta el plazo de prescripción. Ya el plazo de prescripción no es de 5 años, sino que es de 10, por lo tanto el plazo de prescripción inmediatamente se amplía al doble por tratarse de crimen. Pero segundo, también relevante desde el punto de vista procesal, es que el Código Procesal Penal establece que ciertas medidas intrusivas, como por ejemplo las interceptaciones telefónicas, que uno le solicita la autorización al juez de garantía, se hacen solamente cuando se trata de delitos de crímenes. Bueno, en este caso entonces mejoramos también indirectamente cuestiones procesales que apuntan a tener mayores facilidades para el Ministerio Público para que pueda investigar exitosamente los casos. Perfecto. Bueno, habiéndose cumplido con la presente sesión, se levanta.